Shalom, saludamos a la audiencia con la paz del Padre Eterno en este nuevo inicio, en esta nueva programación que está preparando la radio, con todos estos estudios para aquellos que buscan del Señor, aquellos que buscan conocerle más, aquellos que buscan poner por obra y recibir las bendiciones que el Padre Eterno tiene para cada una de las vidas. Hoy vamos a tocar un tema que muy pocas veces se escucha o muy pocas veces se explica. El Señor nos manda a escudriñar en su palabra. ¿Qué quiere decir escudriñar? Buscar, indagar, no solo leer, porque muchas veces el creyente lee como si fuese una revista, un diario de información, y su palabra, toda su palabra, es bendecida por el Padre Eterno. Entonces nosotros tenemos que tomarla con el debido respeto, pero primero debemos orar para que el Padre Eterno nos abra nuestro entendimiento, que nos abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, porque estamos leyendo, y para que podamos comprender lo que Él nos quiere decir, porque el Padre Eterno tiene un propósito con cada vida, y si nosotros no leemos, si no escudriñamos, si no investigamos, si no indagamos, porque también pasa que hay palabras que no comprendemos y la pasamos por alto, y toda la palabra es importante para el Padre Eterno, para nuestras vidas. Por eso es necesario buscar, indagar. Es necesario, hoy que casi todas las personas tienen a mano un celular, una computadora, busquen en el diccionario, busquen lo que significa esa palabra, no pasen por alto, porque es importante todo el contenido. No sean sabios en su propia opinión, sino oren con entendimiento, pidiéndole al Padre Eterno qué es lo que les quiere mostrar a través de esa palabra. Y hoy vamos a tocar un tema muy, muy importante: maldiciones generacionales. Porque muchos oyentes se preguntan: Señor, si yo estoy orando, si estoy cumpliendo con tus mandamientos, si estoy haciendo esto, si estoy haciendo lo otro, ¿por qué me está pasando esto? Es necesario, sí, que investiguemos, que nos preguntemos si hice mal delante del Padre Eterno, no delante de nuestros ojos, porque según nuestra propia carne estamos haciendo todo bien, pero no según los ojos del Padre Eterno. Porque cuando uno pregunta, ¿conocen los 10 mandamientos? Resumimos en todo eso. Y sí, dicen muchos y dudando, pero no cumplen el Shabbat, que el Shabbat es para todo el pueblo, no es para los judíos. Y cuando uno pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el segundo? ¿Pero qué significan los mandamientos? Y no comprenden lo que significa. Por eso debemos indagar e investigar qué es lo que el Padre Eterno nos quiere decir. Y cuando el creyente clama y pide, ¿por qué me llegan todas estas cosas? ¿Por qué me están sucediendo? No les han explicado que muchas de estas cosas son maldiciones generacionales. ¿Y qué significa esto? Pecados que han cometido nuestros antepasados y han llegado hasta nuestras vidas. ¿Pero qué tengo que ver yo con eso? La palabra lo dice. Pero como también lo digo, muchos no escudriñan y se lee solamente el Nuevo Testamento, y nosotros hablamos de pacto, no de testamento, porque Yahvé es un Elohim de pactos, lo dice también su palabra. Es mucho para hablar, mucho para investigar. Tenemos que ir al antiguo pacto. En Deuteronomio y en Levítico habla claramente de maldiciones generacionales. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción. Son varios programas que va a llevar este tema, porque es importante aclararlo e ir despacio, no pasarlo por arriba, porque es importante para todo creyente, porque su palabra dice que le busquemos y Él nos va a hacer libre de toda esclavitud, libre del pecado, libre del yugo del enemigo. Entonces debemos saber cuáles son esas ataduras que están en nuestras vidas y que nosotros desconocemos. Por eso se habla de maldiciones generacionales que vienen a través de nuestros antepasados, de nuestros tatarabuelos, de gente que no conocimos, pero sigue pasando porque su palabra es para siempre. Y nos vamos a referir, para que tarea para el hogar, como yo digo muchas veces, que estén investigando y leyendo, no todo de corrido, sino con entendimiento y orando antes de leerlo,
Deuteronomio 27, capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29 y capítulo 30, porque está todo relacionado. Y como el Señor es perfecto, la palabra la repite varias veces. Lo dice también en Levítico capítulo 26. Habla de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. Pero, ¿qué significa también cuando uno habla de cobertura y de renuncia? La cobertura es la cobertura del Padre Eterno para aquellos que son obedientes y cumplen sus mandamientos y estatutos. No basta solamente con aceptar a su Hijo amado Yeshua, que vino para salvarnos de todo ese yugo. Porque muchos dicen, sí, Él pagó un precio muy alto en la cruz, en el madero, por todos nosotros. Pero no basta ahí, porque claro, Él pagó por mí y yo hago lo que quiero. No, ahí es el comienzo, aceptar y creerle a Él. Pero después viene un proceso, una transformación. Y el Padre Eterno, en la medida que yo vaya creciendo, tengo una cobertura. Pero esto lo dice en el Salmo 91, son las promesas del Padre Eterno para aquellos que guardan sus mandamientos y estatutos. Salmo 91, Salmo 34:7, Éxodo 23, Isaías 54, Hechos 16, Josué 24. Casi todos los creyentes conocen estas palabras donde dice: tus ángeles acampan alrededor de los que te creen, tus promesas son de bendición, ninguna arma forjada prosperará contra tus hijos, cree en Yeshua y serás salvo todo y toda tu casa, mi casa y yo serviremos a Yahvé. Todas estas palabras los conocen los creyentes, pero desconocen que tienen que hacer una oración de renuncia de todas esas cosas que hicieron nuestros antepasados, aquellas que nosotros no recordamos, y pedir perdón por todas esas cosas. ¿Y dónde está esto? Recuerdan que estábamos hablando de Deuteronomio capítulo 27. En ella habla del Monte Ebal. El Monte Ebal, muchos también desconocerán lo que significa esto, pensarán que solamente en el monte Sinaí, cuando Moisés fue a hablar con el Señor, que el Señor lo llamó y esculpió en las tablas en piedra, que fueran las únicas. No, Moisés mandó a Josué en el monte Ebal que levantara un tabernáculo con piedras y confirmara, y ahí en esas piedras estaría escrito todo lo que el Señor le mandó ahí en el Sinaí. Esto está en Deuteronomio 27. Pero déjenme decirles, ¿el monte Ebal existe? Sí, el monte Ebal es un monte que está justamente, tiene 940 metros de altura y está frente al monte Gerizim. Uno está al lado norte y otro está al lado sur. El monte Ebal está en el lado norte. Ahí es donde Moshe dio la orden a Josué. Pero también mandó a 6 de las tribus, a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, a la tribu de Aser, la tribu de Zabulón, de Dan y de Neftalí, a pronunciar las maldiciones que acarrearían al pueblo, recuerden que no había naciones, al pueblo, si desobedecían lo que el Padre Eterno mandaba en esas tablas de la ley. Frente, dice, al monte Gerizim. Hay un valle y frente a ese monte está en el lado sur el monte Gerizim, que tiene 968 metros, un monte alto, donde están ubicados en la actual Cisjordania. Fíjense que las cosas del Padre Eterno decimos que no son por casualidad, son causalidad. Con una causa el Padre Eterno, todo a través de su palabra lo vamos a ir escudriñando y viendo. Y aquí también Moshe encomendó a otras 6 tribus, a la de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, a pronunciar las bendiciones, a leer las bendiciones que estaban escritas. Actualmente en el monte Gerizim hay un pueblo samaritano que se llama Kiryat Luzá, que tiene aproximadamente 1000 habitantes y solo
ellos obedecen al Pentateuco, a los 5 primeros libros que está escrito en la Torá. También hay un asentamiento judío que se llama Har Brajá, que significa montaña de bendición. Y entre medio de esos montes hay un canal de agua, un río de agua, que provee de agua a esos 2 lugares más importantes, a la ciudad de Neblus o Neblusa, que está en el monte Gerizim. Fíjense todo en lo espiritual lo que representa, el agua que corre en el monte de la bendición. ¿Y por qué hablo de todas estas cosas? Porque todo tiene una relación. En el Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia y habla todo lo que va a suceder al pueblo si es obediente a cumplir sus mandamientos y estatutos. En el versículo 9 dice: guardaréis pues la palabra de este pacto y las pondréis por obra para que prosperaréis en todo lo que hicieres. Es para leer, son 4 capítulos, por eso digo tarea para el hogar, porque ya en los próximos programas vamos a entrar en profundidad a lo que el Padre Eterno nos quiere hablar. Cuando nos habla en Deuteronomio de mandamientos y estatutos, ¿cuáles son esos mandamientos? ¿Cuáles son esos estatutos? Y en Levítico 26 habla justamente, tiene de las bendiciones, también está hablando en el capítulo de Deuteronomio capítulo 7 del 12 al 24, y en Levítico 26 habla a partir del versículo 3 y habla con profundidad, habla directamente aclarando, ampliando cuáles son esas bendiciones y cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Nosotros decimos y compartimos con los hermanos, en la obediencia está la bendición. Hay cosas que entendemos, hay cosas que conocemos, hay cosas que sabemos, pero el Padre Eterno sabe hasta dónde debemos saber. Nos da ese conocimiento hasta acá. Más allá desconocemos, pero sí y amén. Si el Padre Eterno manda, debemos ser obedientes, aunque no entendamos, aunque a mí me parece tal cosa que mejor acá. ¿Quién es el que sabe todo y el que ve más allá? Es el Padre Eterno. Entonces, por más que nuestra carne se resista, si nosotros somos obedientes, viene la bendición. El Padre Eterno dice su palabra, que todo lo que Él manda no acarrea tristeza. Y quiero leer solamente para completar esta primera parte de este programa, porque como ya dijimos, es muy extenso, es mucha palabra, pero solamente como introducción para que ustedes se vayan preparando. Y dice, en Levítico, aquí lo estoy buscando justamente, donde habla, capítulo 27, versículo 34, dice: estos son los mandamientos que Yahvé ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinai. Y habla de, justamente, que dice, no es tan alto como para que nosotros no lo podamos alcanzar, ni es tan, problemático para que no lo podamos cumplir. El Padre Eterno lo pone a nuestro alcance. Y entonces el Padre Eterno no acarrea tristeza con las cosas que hace. Sí nos va a probar en todo lo que nosotros decimos. Por eso decimos, cuidado con lo que hablamos, porque nuestra boca tiene peso y tiene autoridad en la medida que nosotros conocemos de su palabra. Pero si nosotros debemos escudriñar, debemos batallar frente a ese enemigo que quiere robarnos las bendiciones que el Padre Eterno tiene para cada vida. Por eso a los oyentes les pido que vayan preparándose en la palabra, que vayan escudriñando, y también los invito a compartir en el canal de la radio, en el canal de YouTube también. Hay mucha programación a través de la hermana Diana, mucha palabra a través de el hermano Franco. Para aquel que quiere conocer y quiere recibir las bendiciones, el Padre Eterno habla del entendimiento
Dice su palabra que a sus hijos va a mostrar cosas ocultas. Y sobre todo en este tiempo donde está avanzando el pecado, donde está avanzando la oscuridad. Y lo que está sucediendo en el mundo es consecuencia del pecado. Aquel que escudriña la palabra sabe que los tiempos son cortos, que no hay tiempo para perder tiempo. La venida está pronta. Todos los acontecimientos los están marcando. Por eso el Padre Eterno nos manda a compartir estas palabras a través de este canal que el Padre Eterno ha bendecido para que llegue a muchas vidas que están necesitando de su palabra de fortaleza. Sigan adelante, no se detengan, es lo que nos dice el Padre Eterno en este tiempo. Pese a todo lo que está sucediendo, aferrarse con Él con toda su fuerza y con toda su alma y creerle porque Él es fiel y verdadero. Shalom, bendiciones, hasta la próxima programación.